Todos, me alegro mucho de veros. Qué bien cantar con ese ánimo, con esas ganas, estas canciones, ¿no? Dos canciones poderosas que tienen que ver con el mensaje de hoy. Vamos a retomar de nuevo la serie que habíamos dejado, porque el domingo pasado, parece que hace un año ya, pero la semana pasada teníamos aquí muchos invitados y era la presentación de 4 niños, ¿no? 2 niñas y 2 niños. Entonces vamos a volver a nuestro estudio del libro de los Hechos, vamos a seguir aprendiendo de la iglesia primitiva, ver lo que Dios estaba haciendo a través de ella, lo que el Espíritu Santo estaba guiando, cómo lo estaba haciendo. El Señor estaba edificando la iglesia, cómo la estaba edificando, así que puede ser de mucha ayuda para nosotros hoy. Quiero haceros una pregunta en esta mañana que no hay que contestar, pero ¿cuántos de vosotros estáis luchando con una enfermedad por largo tiempo? Con algún tipo de impedimento físico, con algún tipo de enfermedad ya por mucho tiempo. Según las estadísticas, el 53% de la población española está luchando con una enfermedad que dura ya mucho tiempo. Así que podríamos decir que la mitad aquí de la gente que está en esta mañana pues estaría luchando con una enfermedad, ¿de acuerdo? O un problema de salud que podría ser ya crónico, porque ya viene de mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, es curioso, estaba mirando la estadística en este sentido de la salud de los españoles y prácticamente el 54% de la población española está luchando con una enfermedad y con una enfermedad crónica. Y el 50% de los españoles están tomando medicamentos. ¿De acuerdo? Así que el problema de salud es un problema muy importante y muy generalizado en todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que, ya que eso es así, que muchos están atravesando y están luchando con un problema de salud, pues vamos a poder identificarnos con la persona de la historia de hoy que nos relata Lucas, que es el paralítico de nacimiento que está pidiendo limosna a la puerta del templo en Jerusalén. Vamos a leer esta historia de nuevo. Y seguro que ya la conocéis, pero como estamos haciendo una exposición prácticamente de todos los versículos del libro de los Hechos, vamos a recordarla para aquellos que no la conocen. Dice Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 10, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que estaba presente le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se ponía a pedir limosna en la puerta de La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Mira, en Hechos 2:42, pues dice Lucas en esos resúmenes que él va haciendo, dice que los discípulos, los apóstoles, hacían muchas maravillas y señales. Lo cual se tradujo en un temor de todo el pueblo. O sea, el pueblo que estaba viendo lo que estaba pasando con esa iglesia recién nacida, veían que algo estaba pasando ahí, que Dios estaba en medio de ellos, ¿de acuerdo? Y eso les llenaba de temor, no de miedo, sino de decir: oye, que estamos ante algo aquí que no hemos visto nunca, algo sobrenatural. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y entonces aquí lo que hace Lucas nos da un ejemplo. Porque podemos preguntarnos, bueno, ¿cuáles serían las maravillas y las señales que hacían? Y entonces, como decía ahora, nos da un ejemplo de una de esas. No es la única, una de esas maravillas y señales que estaban haciendo los apóstoles. Mira, cuando vamos al libro de los Hechos, vemos que hay 14 milagros, 14 casos de sanidad a lo largo del libro, y también, por otra parte, los milagros eran propios del ministerio de Jesús. O sea, Jesús hacía milagros.
Y eso lo podemos ver por los evangelios y podíamos contar los milagros que Jesús hizo a lo largo de su vida. Quiero decir que era propio de la vida de Jesús y era propio también del ministerio de Jesús. Y cómo no, ahora la Iglesia pues también le es propio pues el tema de los milagros. Como decía, hay 14 milagros que van apareciendo y que se van haciendo en el libro de los Hechos. Y aquí vamos a hablar del poder de Dios, ¿de acuerdo? Es algo que todos creemos, que creemos en el poder de los milagros, que creemos en el poder de Dios, pero se nos olvida con mucha frecuencia y vivimos a la luz de lo que nosotros podemos hacer y casi que como que no contamos con que Dios puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. ¿De acuerdo? Así que hemos hablado de los poderes de la Iglesia y aquí aparece otro poder de la Iglesia. Hemos hablado del poder de la oración, empezaron unánimes en oración. Vino el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el poder de la predicación de la palabra de Dios, cuando Pedro predicó y se convierte en 3.000, ¿de acuerdo? El poder de la comunidad, porque Lucas habla de cómo vivían, cómo se trataban, cómo se amaban, y eso era poderoso también ante los ojos de los demás y también ante los ojos de ellos. O sea, eso no se ve en ningún sitio. Eso no se vive fuera, eso tiene que vivirse dentro de la Iglesia. Pero no se puede vivir si Dios no está con nosotros y si el Espíritu Santo no está controlando nuestras vidas. Porque si no controla nuestras vidas, quien controla nuestras vidas somos nosotros, nuestro ego, ese poder de la comunidad que vive y anda en el poder del Espíritu Santo. Y ahora vemos otro poder, el poder de Dios para sanar, el poder de Dios para sanar. Aquí hay un milagro de sanidad, algo que vamos a ver ahora, que era algo completamente difícil de asumir que eso pudiese pasar, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver en primer lugar las características, las circunstancias, el momento en el que se produce este milagro. Dice que Pedro y Juan iban juntos, ellos eran, podríamos decir, 2 de los 3 discípulos que eran próximos al círculo de Jesús. Pedro, Santiago y Juan eran tres apóstoles que estaban con Jesús con mucha frecuencia, del círculo íntimo de Jesús. Y seguía esa amistad, esa relación, el uno con el otro, y dice que van a subir al templo a la hora novena, la de la oración, y en ese lugar era traído ese hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna y el pobre pudiera subsistir. ¿Quién? Pedro y Juan, 2 apóstoles. Lugar, la puerta de La Hermosa. Mira, Flavio Josefo habla de esta puerta, lo vamos a ver aquí. Era esta puerta que hay aquí abajo, ¿veis? El templo es todo eso. Todo lo que, cuando hablamos, la iglesia primitiva se reunía en las casas y decíamos también en el templo. Decíamos, bueno, ¿de dónde, en qué parte del templo se reunía la iglesia primitiva? Pues en todos esos, Jesús solía predicar con frecuencia en esos patios, y aquellas columnas que se ven al final son pórticos, y entonces la iglesia primitiva se reunía cuando llovía allí debajo de nosotros, como cuando empezamos en el parque. Estábamos en el parque y cuando llovía nos íbamos al cortijo, ¿os acordáis? Pues eso, pues la iglesia se reunía ahí en ese sitio, y Jesús predicó muchas veces en el pórtico de Salomón. Era un sitio donde se podían proteger de la lluvia, porque ya lo veremos la próxima vez, hay un lugar protegido del sol y de la lluvia, y entonces se puede estar ahí. Pero bueno, este es el templo, y los alrededores son una gran extensión de terreno, como decíamos, donde se reunía muchísima gente. El acceso al templo, este es el atrio de las mujeres, la primera parte, y después allí solamente la segunda parte es donde se realizaban los sacrificios, ahí solamente entraban los sacerdotes. Por lo tanto, hay accesos a esta parte, al atrio de las mujeres, que se llama esa parte de aquí, pero y por arriba también hay acceso a esas partes, pero la parte principal, la puerta principal, es como si dijéramos la Catedral de Sevilla. ¿Cuál es la puerta más importante? Hay muchas puertas. ¿Cuál es la puerta principal? Es esta, la puerta de la Hermosa. Se llamaba La Hermosa porque dice Flavio Josefo que medía 22 metros de altura y en la parte de arriba había como un pámpano de oro que estaba forrado de oro la puerta. Esto fue algo que hizo Herodes, ¿de acuerdo? El templo en el que vivió Jesús, que visitó Jesús, no era el templo de Salomón, porque ya sabéis que aquel templo se destruyó, pero luego Herodes, bajo Esdras y Nehemías se construye un nuevo templo, ¿de acuerdo? Que no se parecía a la grandeza del de Salomón, pero después viene Herodes y para congraciarse con los judíos, que Herodes era un hombre vendido un poco al Imperio Romano, pues bueno, hace mejoras en el templo, y ese es el templo que también admiran los discípulos. Mira, Señor, qué grandeza, mira qué belleza, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Por lo tanto, la puerta de la Hermosa era la puerta, podríamos decir, central. La veis ahí, ¿no? Está aquí abajo, y ahí es donde se ponían las personas a pedir limosna, ¿no? ¿Por qué? Esto es muy interesante. Se supone que en los templos está la gente más generosa.
¿Por qué la gente se pone, cuando vas a la catedral, a las iglesias de Sevilla, se pone en la iglesia, en la puerta de la iglesia, y no se pone en la Plaza España? Porque era común pensar que de la gente que va a la iglesia se esperaría generosidad. Esto es, ¿no? Era de esperar que la gente que va a adorar a Dios sea generosa y pueda tener misericordia y pueda tener compasión, ¿de acuerdo? Por eso era una costumbre que esta gente, estas personas necesitadas se iban al templo y no a otra parte de la ciudad, ¿de acuerdo? Y entonces ahí vemos que el hombre se pone a pedir limosna, ¿no? La hora era a las 3 de la tarde. Mirad, para los judíos el día no es como para nosotros. El día comienza con la salida del sol y termina con la puesta del sol. A las 6 de la mañana y luego se cuentan de 3 en 3 horas, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, eran las 3 de la tarde. Cuando viene el Espíritu Santo es las 9 de la mañana, es la hora de la oración. Mira, curioso esto, los judíos tenían la costumbre de orar 3 veces al día. Y si vivían en Jerusalén, dejaban lo que estaban haciendo y se iban 3 veces al día al templo a orar. A las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y luego a la puesta del sol. Los musulmanes oran 5 veces al día. A mí siempre me impresiona, ¿no?, que vas por la autopista y ves ahí en una vía de servicio musulmanes con su alfombrilla en la hora de la oración, mirando para la Meca, ¿no? Pero el otro día había un programa en Canal Sur que hablaban de españoles por el mundo y había una señora que estaba diciendo: yo me he hecho musulmana y yo oro 5 veces al día. Y dice: bueno, alguna de estas oraciones me las pierdo, pero procuro cumplir con los musulmanes 5 veces al día, los judíos 3 veces al día. ¿De acuerdo? A las 9 de la mañana era un tiempo de oración. Probablemente Pedro y Juan fueron a las 9 de la mañana y van a esta reunión de las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Y por la mañana se ofrecía un sacrificio, que es el sacrificio, podríamos decir, que abría el día. A las 12 de la mañana era un momento de oración y a las 3 de la tarde se hacía un sacrificio final. Fija, muy interesante que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, a la hora de la oración, cuando se ofrecía el primer sacrificio del día, y Jesús murió a las 3 de la tarde, cuando se hacía el último sacrificio del día. No es casualidad que eso fuese así. Así que cuando Pedro y Juan van al templo a orar, en ese momento Jesús murió a las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces todavía hay mucha relación con las costumbres. Más adelante el templo se cierra, o sea, ya no es posible ni ir a la sinagoga como iba Jesús a predicar, ni tampoco al templo. Ya lo veremos, ya hay oposición, ya hay obstáculos y tienen que ir a otro sitio, ¿no? Pero mientras que se puede, ellos siguen cumpliendo con las costumbres que habían tenido de ir a orar al templo, ¿de acuerdo? Entonces esa es la hora de las 3 de la tarde cuando pega el sol, cuando ellos fueron a la reunión de oración. Y el hombre, lo que sabemos de él es lo que tenemos aquí, ¿no? Que era un hombre cojo de nacimiento. Cuando vamos un poco más adelante, en el capítulo 4, versículo 22, nos dice que tenía más de 40 años. El hombre, por lo tanto, imaginad una persona que arrastra una enfermedad como esa, pues durante tanto tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar ese texto, capítulo 4, versículo 22, dice: ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, esto lo dicen los testigos, las personas que están allí, los vecinos, los ciudadanos de Jerusalén que conocen perfectamente a ese hombre. ¿De acuerdo? Entonces, pues, más de 40 años, por lo tanto, este hombre nació ya con esa enfermedad, con esa debilidad, ¿no? Esto era algo que le impedía. Imaginad un niño que nace ya sin poder andar, porque era un cojo de nacimiento. Era un hombre que nunca había experimentado lo que es estar de pie. A veces tenemos que dar gracias por las cosas sencillas de la vida, ¿no? Algo tan como ponerse de pie y echar un paso, ¿de acuerdo? Pues cuando uno no tiene salud y no puede andar, te das cuenta del milagro de la vida, ¿no? Y qué bonito es poder
poder caminar, poder andar, poder comerse una tostada con aceite, ¿no? Entonces, no se había levantado nunca, no sabía lo que era eso, no había dado un paso en su vida, no sabía lo que era caminar. Era un niño que cuando veía a otros niños correr, saltar, jugar a la pelota, él podía imaginar eso, ¿no? Pues podía imaginar, él no podía hacer eso. Él no puede decir, pásame la pelota, yo quiero jugar con vosotros, voy a saltar con vosotros, etcétera, ¿no? Así que estaría ahí en el colegio, en el recreo, y ahí postrado en una silla, todos los niños saltando, corriendo, riendo, y él lo que hacía es mirar lo que pueden hacer otros que él no puede hacer. Esto probablemente significaría también que nunca se casaría, porque tampoco podría tener recursos económicos para sostener una familia, y también no estaba capacitado para sostener esa familia, porque estaba condenado al mismo tiempo a la pobreza. En aquel tiempo no había la seguridad social, una paga por enfermedad, ¿me entendéis?, por incapacidad, no había eso. Entonces las personas estaban a su suerte, y aparte de la enfermedad, de la desgracia de la enfermedad, pues la desgracia de la pobreza, de no poder subsistir. Por lo tanto, ¿qué es lo que le quedaba? Pues le quedaba pedir limosna, ¿no? Contar con la generosidad de otras personas. Y aquí nos llama la atención la generosidad de sus amigos. O sea, llevar 40 años a una persona a un lugar para que subsista es un acto de generosidad también, y un acto de amistad. ¿Os acordáis aquellos amigos que meten a un hombre por el techo cuando Jesús estaba allí, ¿no? Jesús alaba también la fe de los amigos, ¿no?, por hacer eso por esa persona. Entonces, el cariño que tendrían estas personas al cojo de nacimiento, que no puede cuidarse solo, que está a merced de los demás, y ellos pues tienen compasión de él en esa situación. Y por lo menos tiene a quien le lleve y le coloque ahí en la puerta de la Hermosa, y por la tarde, cuando regresa a su casa, pues lo vienen y lo recogen y lo llevan. Bien, esa es la situación, una situación de estar postrado, impedido, incapacitado durante 40 y tantos años en su vida, ¿no? Esa era la situación de este hombre. Ahora vemos la actitud de los apóstoles. Dice, de pronto ve que Pedro y Juan suben por esas escaleras, ¿de acuerdo? Vienen al templo y les llama la atención. Es algo que seguro que tenía un vaso o un plato o lo que fuese, y hace así sonar, llama la atención de Pedro y Juan para que le den algo, esperando que recibir de ellos algo. Él no está pidiendo un milagro, curioso, este es un milagro que no se pide. ¿Pueden ocurrir milagros cuando no se piden milagros? Sí, este es un milagro. Este hombre lo que pide es dinero, pero no pide un milagro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pensaría que lo suyo era imposible. Era de nacimiento, era un cojo de nacimiento. Además, por ahí, muy interesante, Jesús había pasado muchas veces y ese cojo estaría ahí. ¿Por qué no lo sanó Jesús? Curioso eso, como era un hombre que era fijo en ese sitio, Jesús entró muchas veces por ahí, pasó por ahí y no lo sanó. Pero lo tenía en mente y lo sanó ahora a través de la fe de sus discípulos, a través de Pedro y Juan. Curioso eso, yo pensé, este detalle es curioso, ¿eh? ¿Por qué no lo sanó Jesús? Pues lo sanó, pero no era el tiempo de Dios, luego lo veremos, ¿no? No era el tiempo de Dios, y la sanidad de ese hombre creo que estaba en la mente de Jesús. Por lo tanto, él no está pidiendo un milagro, y probablemente él había escuchado que Jesús hacía milagros, pero el que los hacía ya no estaba allí. Que eso también nos pasa a nosotros. Podemos decir, vamos a ver, ¿tú crees realmente que Dios es poderoso, que puede hacer milagros? Y decimos, bueno, si estuviéramos con Él, si Él estuviera con nosotros en aquel tiempo, claro, porque hizo milagros, pero ahora que no está, pues ya es más difícil, ¿no? Bueno, podemos pensar. Y él podía pensar, bueno, si Jesús se hubiera fijado en mí cuando Él estaba aquí, pues probablemente a lo mejor, porque mira, he oído que ha sanado a un ciego de nacimiento y yo soy cojo de nacimiento. Pues también eso más o menos es equiparable, es un imposible grande, ¿no? Pero Jesús no estaba, y él podría pensar, el que hace milagro no está aquí. Cosa que podemos también nosotros pensar. El que hace milagros no está aquí. Pero están los discípulos. Están Pedro y Juan, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, una vez que vemos eso, la actitud de los apóstoles, pues dice que Pedro se fija en él, le mira a los ojos y le dice, mírame. Entonces, él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Este es un detalle
muy interesante. Muchas veces nos pasa de largo, no entendemos bien, pues que él está pidiendo que les dé dinero, pero probablemente mirando para otro sitio. Cuando tú estás ante una persona que está pidiendo, la tendencia es a desviar la mirada a esa persona, ¿o no? ¿No nos pasa a todos? Que cuando estamos por la calle hay una persona, ¿me entendéis? O en el semáforo y se acerca, solemos desviar la mirada. Porque queremos un poco pasar de largo de esa situación, ¿de acuerdo? Y probablemente él, su dignidad, el pensamiento que tenía hacia él mismo era un pensamiento de vergüenza. Vivir así, dependiendo de la gente, dependiendo de que alguien quiera darme una moneda aquí, y tampoco miraría a los ojos de la gente, ¿no? Que hace también la gente que pide. Muchas veces la gente que pide pone allí eso y no mira a los ojos de la gente. Ni ellos miran a los ojos, ni tampoco los que pasan por allí. La tendencia es a desviar la mirada, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí que Pedro y Juan le piden que les mire, lo cual quiere decir que la Iglesia debería mirar a los ojos de la gente que sufre, no desviar la mirada, ¿entendéis? Cuando hay una necesidad, la tendencia es desviar la mirada, es decir, bueno, yo no puedo hacer nada por esto, yo este hombre, lo que sé, ahora hablaremos de eso, pero no debemos hacer eso, debemos mirar a los ojos de la necesidad, de la realidad del ser humano. Decir a ese hombre, mírame, es muy importante, está lleno de significado, ¿de acuerdo? Pero claro, él lo interpreta de otra manera. Él piensa que, bueno, si alguien me pide que le mire, es porque está interesado en mí y está interesado en darme algo, en darme una limosna, ¿no? Y entonces, pues, vamos a ver, sabemos lo que recibe, que no es dinero, sino que es un milagro. Mira, entonces, qué interesante que Pedro y Juan han cambiado mucho. Estaban acompañando a Jesús cuando el ciego de nacimiento, ¿de acuerdo? Y entonces le preguntan a Jesús que quién pecó, si él o sus padres. En el fondo, lo que estaban haciendo era un análisis de la causa. En lugar de resolver un problema, intentan justificar la falta de la resolución de ese problema. Dicen, está ciego de nacimiento, la culpa o es de él o es de sus padres. Pues vámonos, ya lo hemos resuelto. Es como desviar la mirada de la realidad, en este caso justificándola con una reflexión teológica. Y eso se hace muchas veces, ¿eh? No, es que yo no creo que esto se dé. No, hacemos una reflexión teológica y entonces ya nos vamos y dejamos al ciego, el pobre, ahí en su desesperación, ¿de acuerdo? Pero ahora es curioso que ahora no preguntan ni se plantean si la causa de este hombre, de la enfermedad de este hombre, se debía a él. Claro, el hombre nació ya ciego, nació ya cojo. También los discípulos podían pensar, es que cuando ha nacido ciego es porque algo habrá hecho en el vientre de su madre. Ya, ¿de acuerdo? Siempre la tendencia judía es encontrar la razón, ¿de acuerdo?, por la que te pasa eso. Es porque algo habrás hecho, lo que hicieron los amigos de Job. Todo esto es porque eres malo, eres pecador, algo habrás hecho que merece pues este tipo de trato de parte de Dios. Pero es curioso que ahora no se plantean eso, lo cual quiere decir, ahora lo que dicen es, mírame a los ojos. Mírame a los ojos. ¿Veis el cambio completo? Si hacen la reflexión, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? El hombre hubiese seguido cojo allí pidiendo limosna. Pero al decirle, míreme a los ojos, habían abandonado esa posición que tenían en tiempos de Jesús para tener misericordia y mirar los ojos de la necesidad y no desviar la mirada de alguien que necesita un milagro, ¿de acuerdo? Decíamos el otro día, estamos todos ahora en el estudio de los dones espirituales y decíamos, y es bueno, los que no estén en un grupo pequeño, os animo, ahora toda la iglesia está estudiando los dones junto con el estudio de los hechos que estamos viendo los domingos, ¿no? Decíamos que el don de misericordia, la persona que tiene el don de misericordia, es una persona que hace un bien a la persona independientemente de la causa que ha originado su problema. O
sea, la persona que tiene el don de misericordia ve al drogadicto y dice, pobrecito, necesita ayuda. La persona que no tiene el don de misericordia, dice el drogadicto, dice, por su mala cabeza. Es una manera de desviar la mirada, ¿me entendéis? Pero la persona que tiene... Y esto es lo que hizo Jesús. O sea, es ayudar a la persona porque necesita ayuda. Pero no te plantees la causa que le ha llevado hasta ahí. Eso es la misericordia, ¿de acuerdo? Porque si Dios usase de ese tipo de misericordia, no tendríamos misericordia. ¿Me entendéis? Entonces, Dios tiene misericordia de nosotros independientemente del pecado y de nuestra rebeldía, ¿me entendéis? Todas estas cosas. Entonces eso es muy bonito. Muchas veces tenemos la tendencia de desviar la mirada justificándolo con la causa. Con la causa. Pues habrá tomado una mala decisión, se ha metido en la droga, ¿me entendéis lo que quiero decir? Era una persona, una cabeza dura, lo que sea. Pero si esa es la manera de pensar de la Iglesia, ¿me entendéis? No ayudaríamos a nadie. ¿Me entendéis? Entonces, tenemos que tener el pensamiento, ya podríamos decir, regenerado y cambiado que tuvieron Pedro y Juan. En lugar de justificar teológicamente la razón para desviar la mirada del ciego, diciendo, esa es la razón, su padre, él, el pecado suyo, el de sus padres, ayudar a la persona independientemente de la causa que le llevó. Si le llevó a la droga, tenemos que ayudar a esa persona. ¿De acuerdo? No quiero, pero es interesante que pensemos en eso. Entonces Pedro va y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, hay que tener valor para hacer eso. En algunos momentos, no sé vosotros, pero en unos momentos, cuando uno ve, a veces uno se topa con alguien, ¿no? Y te da por decir... Yo ahora mismo haría lo que Pedro y Juan, ¿no? Diría a esa persona, si tienes a alguien en el barrio, en la escalera, que es un paralítico o un ciego, yo me acercaría a esa persona, pero claro, y si no funciona, no se trata de eso tampoco. No se trata de que vayamos por ahí sanando, ¿me entendéis lo que quiero decir? Pero Pedro y Juan lo hicieron, ¿no? Vieron a ese hombre y se acerca y dice, no tengo lo que tú esperas que tenga, no tengo oro ni plata, que es lo que tú esperas, pero tengo otra cosa que tú necesitas. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hay que tener una convicción, ¿de acuerdo? En el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en otros milagros que también habían hecho ya, ¿de acuerdo? Que desconocemos, pero eran muchas maravillas y señales que ya se estaban haciendo por el poder del Espíritu Santo. Lo que habían visto en Jesús, que eso les lleva a un acto de valentía y de fe tremenda. Porque, como digo, si no funciona aquello, hubieran hecho daño a ese hombre porque, oye, ¿qué habéis hecho? Y todo eso. Pero un acto de valentía y de confianza tremenda en el Señor. Y es el poder del nombre de Jesús. Son los dos poderes que hay en el mundo. El poder del dinero y el poder del nombre de Jesús. Mira, yo lo que quisiera esta mañana es que, de verdad, que no perdamos esa fe en el poder del nombre de Jesús. Esto no quiere decir que todos los cojos se van a sanar, porque ni siquiera Jesús sanó a todos los... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero si vivimos a un nivel meramente natural, aquello que nosotros podemos hacer, es que estamos viviendo como el mundo vive, sin Dios. ¿De acuerdo? Entonces, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Mira, estaba leyendo, se cuenta de un monje muy sencillo, muy humilde, que caminaba junto a un cardenal, ¿de acuerdo? Y el cardenal iba presumiendo y enseñándole al monje, pues mira qué bonita iglesia, mira qué bonita catedral, fíjate el oro, fíjate todo eso. Y dice, ya no decimos no tengo ni oro ni plata. Ya estamos en un punto en que ya no necesitamos decir no tengo ni oro ni plata, porque mira el poderío que tenemos, la riqueza que tiene la iglesia. Dice, sí, le dice el pobre, humilde monje, dice, sí, pero tampoco puedes decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. Depende del poder que estamos buscando. ¿Qué poder estamos buscando? ¿El que nos da el dinero, el que nos da el oro, la plata o el poder del nombre de Jesús? Así que puede que la iglesia no sea rica, no lo es, pero tiene el poder del nombre de Jesús. Y yo te digo a ti, ante cualquier adversidad, ante cualquier enfermedad,
Cree en el poder del nombre de Jesús. Y ora al Señor con fe y con confianza en que Él te escucha y puede obrar en tu vida. Estás postrado, estás caído, imposibilitado. Cree que el nombre de Jesús tiene poder, ¿me entendéis? Está vivo y sigue actuando. ¿Quién sanó a este hombre? ¿Lo sanó Pedro y Juan o lo sanó Dios? Más adelante la gente les pone allí en volandas como diciendo, mira lo que han hecho estos hombres, el poder que tienen. Y dice Pedro y Juan, y eso da pie a un mensaje que vamos a ver. Dice, no, que no hemos sido nosotros, ¿de acuerdo? Que es Jesús el que ha sanado. Pero si Jesús no está aquí, ¿cómo que no está? Está vivo. Y sigue haciendo milagros desde el cielo. ¿Me entendéis? El Señor está vivo y sigue haciendo milagros. Por lo tanto, oremos con fe. Vamos a ver que no siempre vamos a recibir lo que esperamos, pero que eso no nos lleve a dejar de confiar y de creer que Jesús es poderoso y que en su nombre podemos ver cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Jesús puede sanar, sí. Y los efectos del milagro. Dice que tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Es algo que Jesús también hacía, que cogía a la gente, la tocaba y la levantaba. Se ve que Pedro había visto a Jesús, ¿de acuerdo? Se acerca a ese hombre, le coge y le levanta. Y en ese acto, en ese momento, se produce un restablecimiento. Aquí es Lucas el que escribe, que es un médico, pero dicen los expertos que los términos que él utiliza en griego son para describir un lenguaje médico de lo que se produce en los tobillos y en los pies de este hombre. ¿De acuerdo? Que es que se restablecen por un milagro. Y entonces hasta el punto de que se le afirman y salta y se pone en pie y anda y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. ¿De acuerdo? Así que dice un autor que el poder era el poder de Cristo, pero la mano era la mano de Pedro. Lo cual quiere decir que la mano de la Iglesia es la mano de la Iglesia mostrando misericordia al mundo, pero el poder no es el poder de la Iglesia, ni de la mano de la Iglesia, es el poder del Señor. Hace falta las dos cosas. El poder del Señor y la mano de la Iglesia, la mano de Pedro, intentando restablecer y levantar a ese hombre. Mira, y una cosa que está pasando aquí es muy interesante, que se está cumpliendo una profecía. Vamos a ver un texto de Isaías 35 y dice lo siguiente. Mirad, Isaías está hablando de lo que va a pasar cuando venga el Mesías. Cuando venga el Mesías, esto va a ser el sumum del sumum. Va a ser algo extraordinario. ¿De acuerdo? Y dice ahí el profeta, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene, Jesús es Dios, viene al mundo, viene a vosotros con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, la salvación. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, el cojo, el ciego de nacimiento, ¿de acuerdo? Y los oídos de los sordos se abrirán, aquellas personas que también fueron sanadas por Jesús. Y seguimos. Y el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. El mudo también podrá hablar. El cojo saltará. Y aquí vemos a un cojo saltando. Era el cumplimiento de la profecía de Isaías de lo que haría el Mesías cuando viniese. En este caso a través de Pedro y Juan. Así que Lucas, que es médico, está aquí dando fe de que eso se ha producido, de que se le han afirmado los pies y que salta, camina y anda. Y cuando este hombre fue sanado, hace tres cosas, que es las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando nos convertimos al Señor y cuando experimentamos un milagro en nuestra vida. Primero, se une a los apóstoles. Dice que entra con ellos en el templo. En segundo lugar, empieza a usar lo que Dios le ha dado. O sea, no podía andar, ahora anda. No podía saltar, ahora salta. ¿Cuántos saltos daría este hombre? ¿De acuerdo? Todo lo que no había saltado de chico allí con los amigos en el colegio, ahora salta y camina. Disfruta de lo que Dios ha hecho en su vida. Y finalmente alaba al Señor por lo que acaba de ocurrir en su vida. Es un milagro, como decía antes, que no es solicitado. A veces dice uno, bueno, yo debo de orar por alguien que no me pide oración por su enfermedad. Sí, podemos orar, ¿me entendéis? Me llama la atención, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que claro, hay que pedir, si no, este es un milagro no solicitado. Este hombre no pide un milagro, este hombre pide dinero. Y Pedro y Juan le dan algo que él no está esperando, ni tampoco que está pidiendo. Es un milagro también que ocurre a la luz del día. O sea, dice que todo el pueblo confirmaba, y es un milagro comprobado. O sea, esto ocurre no a escondida, ocurre en un sitio que pasa mucha gente. Quiero decir que veis estas cosas, si los milagros no fueran ciertos,
A veces decimos, bueno, escuchamos que todo eso no cuento. Eso. Mira, si los milagros no hubieran sido ciertos, eso se hubiese rebatido al segundo día. O sea, si alguien dice que el cojo está caminando y no está caminando, ahí van los fariseos y van todos a demostrar a Pedro y a Juan que eso no ha sido verdad. ¿Me entendés? Que son milagros que ocurren a la luz del día, y de hecho este milagro es tan evidente que esto provoca la persecución del Sanedrín. Dice el Sanedrín, venid para acá. Como no podían demostrar que eso era falso, porque conocían que el hombre tenía 42 años de cojo de nacimiento, pues tienen que decir, pues dejad de predicar en el nombre de Jesús. Porque esto es la competencia, ¿entendéis? ¿No? ¿Entendéis? Entonces, era un milagro que ocurre a la luz del día, todo el mundo lo ve, todo el mundo reconoce que este hombre era el que se ponía a pedir en la puerta de la Hermosa. Por lo tanto, se comprueba la veracidad de ese milagro, es real. Si no hubiera sido real, se hubiera demostrado los 2 minutos de que el cojo seguía estando cojo. Tenía 40 años el hombre, más de 40 años, y ahí un día y otro, un día y otro, un día y otro, hasta que ocurrió ese milagro. Era, como decía al principio, era el momento de Jesús. No lo sanó Jesús cuando estuvo entrando, él cuando entró, podía haberlo hecho, pero lo tenía en mente. Lo cual quiere decir que a lo mejor este milagro que ahora no se produce, se puede producir dentro de unos días o se puede producir dentro de unos años, ¿no? O también no se puede producir, ¿de acuerdo? Porque ahora veremos las opciones ante esto, ¿de acuerdo? Así que cuando este hombre experimenta ese milagro poderoso que todo el mundo se queda sorprendido, pues vemos una actitud en él, y es que no le da la espalda a Dios y se va a su casa. Curioso esto. Hay mucha gente que recibe un milagro y es una persona desagradecida. Bueno, ya os acordáis de aquellos que tenían lepra, de los leprosos. Solamente uno vuelve a dar gracias, ¿no? Y este hombre podía haber hecho eso. O sea, podía haber, tan pronto como salta, en lugar de saltar en dirección al templo, va saltando en dirección a su casa. Pero no, él va en dirección al templo y entra en el templo, ¿sabéis? En el templo no podía entrar un cojo, porque había impedimentos de acceso al templo para aquellas personas que tenían ciertas deficiencias físicas. Y lo primero que hace, la gana que tendría ese hombre de poder entrar en el templo, cuando el templo le estaba cerrado porque no podía entrar por su parálisis, ¿no? Y ahora que puede andar, lo primero que hace es ir al templo, agradecer al Señor pues lo que ha hecho con él. O sea, pone su mirada en Dios, entra en el templo, adora, alaba y celebra lo que Dios ha hecho con él, ¿no? Y las demás personas pues le ven haciendo eso y eso impresiona a toda la comunidad. Lo cual quiere decir que la meta final no es el milagro. Mucha gente pide el milagro. ¿Cuántas veces hemos visto eso, No tengo trabajo, por favor, orad por mí, hermanos, orad por mí, que no tengo trabajo. Y cuando tiene el trabajo, en lugar de ir en dirección del templo, de la iglesia, para adorar a Dios, se va en dirección de su casa. Pero vamos a ver, ¿no? Ahora que tienes el milagro, pues ya está, ya tengo lo que quería. Pido un milagro, pues ahora tengo lo que quiero. No. La meta final no es el milagro. La meta final es la adoración a Dios a través del servicio, de la rendición de la vida. Eso era la penúltima cosa. La última cosa es adorar a Dios y entregarte a Él por lo que Él ha hecho por ti. No es la sanidad, la meta final. Es la penúltima. Es la gloria a Dios y la adoración a Dios. Y se produce el milagro y hay gozo en este hombre, hay alabanza a Dios, hay un buen testimonio ante la gente que le conocía después de tanto tiempo. Bien, al ver este milagro, hay tres opciones. ¿Dios hace eso hoy? Podemos decir no. Eso era propio de los apóstoles, fue una época, ¿vale?, muy concreta. Es cierto que en aquel tiempo, y yo creo que era también, cuando se habla aquí de maravillas y señales, la palabra señal es como una prueba, es dar una señal, es dar un argumento de que, oye, de que tú estás predicando algo que tiene el soporte de Dios. Y era necesario, eso ocurre con Jesús. O sea, está en la Biblia lo que se llama la palabra y el evento. O sea, si tú solamente tienes palabra y no hay eventos que confirmen lo que dices, yo soy el Mesías, yo soy todopoderoso, yo soy el Hijo de Dios, y no hay nada que lo demuestre, por eso los milagros. Pero los milagros no son un fin, es una señal, ¿me entendéis? Es como una garantía de Dios sobre Jesús. A este tenéis que escuchar,
El objetivo de Jesús no era hacer milagros, era glorificar a Dios, pero los milagros eran una manera de, ¿me entendéis?, de autenticarle como el enviado de Dios. Y es verdad que también los apóstoles hacían grandes señales y maravillas y eran en un tiempo que era necesario que así fuese. ¿Me entendéis? Y no podemos, probablemente no va a ser de la misma manera que fue con el tiempo de los apóstoles. Pero eso no quiere decir que no creamos en los milagros y que no creamos que Dios puede. Pero bueno, podemos decirlo, podemos decir, mira, no, ya este no es el tiempo, eso era de la época de los apóstoles, por lo tanto, esa es una opción ante eso. No. La otra opción es Dios sana, Dios puede sanar hoy, Dios puede hacer un milagro, no solamente en el ámbito de la salud, sino en otros ámbitos, pues sí, ¿no? Dios puede hacerlo. Entonces es vivir sí, pero sí. Lo primero que dice sería vivir no, por lo tanto, no. Entonces, vivir una vida cristiana en no, por lo tanto, no es vivir una vida cristiana, porque si hay algo característico de la vida cristiana es que hay un elemento sobrenatural. ¿Me entendéis lo que quiere decir? Por lo tanto, una cosa es no, pero no, por lo tanto, no. Pero si dices que sí, es sí, es vivir sí, pero sí. ¿Me entendéis lo que quiero deciros? ¿No? Sí, pero sí. O sea, si yo digo, Dios puede hacer eso, pues lo puede hacer. ¿De acuerdo? Ahora, no significa que siempre lo hará. Como digo, Jesús no sanó a este hombre. Y hubo muchos cojos, muchos ciegos, muchos sordos que no recibieron un milagro. ¿De acuerdo? Y lo vemos en la Biblia. Mira, si alguien te dice, sí, pero sí, siempre te está engañando. Porque te está engañando. Porque no lo vemos en la Biblia. ¿De acuerdo? Y cuando no, te dice, es que no tenías fe. Entonces la culpa no es mía, que te he dicho sí, pero sí, siempre, sino que la culpa es tuya. Que dices sí, pero en el fondo no tienes la fe para el sí. ¿Me entendéis? Pablo estaba enfermo. Pablo tiene un problema y he pedido a Dios 3 veces que me quite esto, que me afecta. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿De acuerdo? Timoteo tenía un problema de estómago, tenía un problema de enfermedad, y vemos casos, ¿no?, de personas que no fueron sanadas. Pero eso no significaba que Dios no podía sanar a esas personas. Dios tiene poder para sanar, pero no siempre sana. Yo creo que eso es, ¿no? Y muchas veces no es por tu culpa. Es que tenemos que orar por la sanidad, pero como dice Pablo, dice, yo he orado 3 veces. O sea, tenemos que orar hasta que recibamos. ¿Cuántas veces tenemos que orar por una sanidad, por un milagro? Mira, hasta que Dios te diga, mira, bástate mi gracia, yo te quiero así, te quiero usar a través de esa debilidad. Y a través de esa debilidad, hay una historia de Johnny Wilkinson, una chica que se cayó de un caballo y quedó parapléjica toda la vida y tiene un testimonio sobre eso, ¿no? De, Señor, ¿por qué has permitido que yo me quede parapléjica con la edad que tenía, muy jovencita y tal? Y pidió un milagro y no sucedió, pero Dios la usó grandemente para llegar a la gente que sufría a través de su testimonio y de su fe. Por lo tanto, sí, pero no siempre. Pero que no sea siempre no debe llevarnos al no, pero no, ¿me entendéis? Porque claro, decimos, claro, es verdad, lo vemos en la Biblia, es verdad, yo he pedido, pero el Señor no contesta mi oración, por lo tanto ya no oro porque no. No, eso es vivir no, pero no. Entonces, ora porque sí, porque puede sanar. Y si no, pues acepta que Dios quiere de alguna manera glorificarse en ti a través de, ¿me entendéis? Pero que no te debe llevar, que no sane siempre, no te debe llevar a que nunca creas que Dios puede sanar, ¿me entendéis? Pues eso. Que no lo hagas siempre no debe llevarnos a pensar que en mi caso o en este caso no lo va a hacer. Es Dios el que decide si lo hace o no lo hace. Y nosotros no podemos decir, bueno, yo no puedo orar por esta persona porque a lo mejor Dios no es la voluntad de Dios. Tú ora como si fuera la voluntad de Dios y deja al Señor que sí, pero sí, ¿me entendéis? Lo que quiero decir. Muy bien, pues, y cuando no, pues descansar en el plan de Dios
para nosotros. Por lo tanto, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este es el poder de la Iglesia, a diferencia de otros poderes. Mi comprensión de esto es que tenemos que superar, hermanos, el sentimiento de impotencia, a veces de falta de fe también, el sentimiento también de incredulidad de nuestros corazones cuando nos enfrentamos a situaciones imposibles. ¿Me entendéis? Eso de, como no, a veces no, pues bueno, ya no. ¿Me entendéis? Puede que no, pero tú pide como sí, porque en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese es el poder que tenemos, que yo creo que muchas veces, ¿me entendéis? Vivimos a ras de tierra, a ras de suelo, sin esa convicción de que el mayor poder, mirad si hay poder en Jesús, que lo que hace, sostiene el universo con su mano, ¿entendéis? Nos va a dar un cuerpo nuevo a su palabra, ¿entendéis? Sí. Tenemos que tener esa conciencia de... Una de las cosas muy buenas de la iglesia primitiva es que vivían con una conciencia sobrenatural. Que cuando la perdemos ya somos una asociación de amantes de la Biblia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Somos como cuando perdemos esa concepción de que somos hijos de Dios está con nosotros, que el mayor poder de los poderes está a nuestra disposición. Puede que no tengamos otros poderes, ni oro ni plata, pero el poder del nombre de Jesús está a nuestra disposición. Eso cambia la manera de llegar aquí el domingo también. Porque si estamos aquí con la percepción, bueno, estamos aquí, ¿entendéis? Tenemos que venir también con expectativa de que Dios puede decirnos algo que no esperábamos. Y que cuando oramos, después de contestar una oración que a lo mejor esperábamos que no iba a contestar, ¿me entendéis? Si no, eso no va a cambiar nuestra fe en el Señor. Y tampoco es culpa nuestra. ¿De acuerdo? Pero a veces puede ser culpa nuestra por nuestra falta de fe. Por habernos ya limitado a un nivel que es lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros podemos explicar. ¿Entendéis? Yo no estoy diciendo ahora que tengamos que ir por ahí sanando a la gente que está en la calle y buscando milagros todos los días. Porque, como he dicho siempre, el 90% de la vida cristiana es monotonía. Pero, ¿me entendéis? Que vivamos con esa convicción de que en el nombre de Jesús es el nombre más poderoso del universo y está a nuestra disposición. Y podemos enfrentar y superar cosas que nosotros, a lo mejor por nosotros mismos, no podemos. Así que eso cuando nos enfrentamos a situaciones imposibles, a nivel de física o a nivel de otro tipo, ¿de acuerdo? Un problema o una decisión, un obstáculo que hay delante de nosotros. Pero al mismo tiempo, este milagro es un ejemplo de la condición del ser humano, que está caído, postrado por culpa del pecado. El pecado nos ha podido, ¿de acuerdo? Y por nosotros mismos no nos podemos levantar. Necesitamos que alguien venga y nos diga en el nombre de Jesús, Cristo ha muerto por ti, Jesús te ama y Jesús perdona tus pecados. ¿De acuerdo? Así que si hay alguien aquí que todavía no es cristiano, si hay alguien aquí que está luchando con un problema en su vida que no puede superar, pues esta historia también es una historia para ti. En el nombre de Jesús tú puedes hacer lo que no puedes hacer por ti. Y no vas a poder hacerlo, porque el pecado te tiene postrado durante todo el tiempo de tu vida, porque en pecado hemos nacido. Por lo tanto, es también una historia de victoria, de una persona incapacitada por un problema físico, pero levantado por el poder de Jesús. Así que identifica aquello que te tiene derrotado, postrado, y si Jesús levantó a este hombre, también te puede levantar a ti. Créelo, ¿de acuerdo? Que Él puede hacerlo. Y si no conoces al Señor, ven a Él, en el nombre de Jesús. Levántate y camina y adórale y síguele y entra en el templo y ten una relación con Él. Amén. Señor, te damos gracias porque este es un milagro que reta nuestra fe, reta, Señor, a nuestra a veces comodidad en la que nos instalamos, no esperando grandes cosas de ti, Señor, ya dando por hecho de que, bueno, esto va a ser como ha sido siempre. Y te pedimos, Señor, que tú nos des esa visión de tu presencia poderosa en medio de tu iglesia, en medio también de nuestras vidas. Y también, Señor, cuando enfrentamos una adversidad, un obstáculo, enfrentarlo en el nombre poderoso de Jesús.
Señor, y aquellas personas que todavía no te conocen, que sepan que pueden ser levantadas, que puedan ser restauradas y ser hechas nuevas criaturas, Señor, por el poder del nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén.